Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. El famoso actor y músico italiano Michele Morrone rompió su silencio e hizo unas declaraciones que disgustarán al mundo de las revistas. El triángulo Can Yaman, Demet Özdemir, Diletta Leotta, que desde hace tiempo está a la orden del día entre Turquía e Italia. Can Yaman, Demet Özdemir, sus impactantes comentarios sobre el triángulo, movieron literalmente el suelo. Morrone puso a Demet Özdemir en el centro de sus afirmaciones y dijo: Demet utiliza a Can como peón para convertir esta guerra a su favor. Y Can ni siquiera se da cuenta de ello. Con sus palabras, creó un efecto bomba. Esta declaración ocupó durante días los titulares no solo en Turquía, sino también en Italia. Especialmente en las últimas semanas, cuando Demet Özdemir guardaba silencio, el exabrupto de Michele no solo llamó la atención, sino que también echó gasolina a las ya frágiles relaciones. Según las acusaciones, Morrone dijo que hay una gestión estratégica de la percepción detrás del hecho de que el matrimonio de Can y Demet se mantenga vivo en la opinión pública, y que esto lo lleva a cabo completamente Demet. Can se encuentra ahora mismo en un estado emocional y psicológicamente frágil. Está a punto de ser padre, pero todavía se le obliga a comportarse como un marido. Demet le transmite constantemente el mensaje: todavía me perteneces. Le somete a una manipulación emocional. Diletta es la víctima de esta guerra. Se la arrebataron descaradamente a Can, pero nadie quiere verlo así, dijo, dejando clara su postura. Según Michele, Demet está jugando un juego mucho más complicado entre bastidores mientras mantiene la imagen de mujer sufriente ante la sociedad. La afirmación de que Demet Özdemir sigue teniendo un efecto sobre Can aprovechándose de su desorganización mental está en el centro de las declaraciones de Michele. Morrone llegó a afirmar que Can se mensajeaba en secreto con Demet de vez en cuando, que Diletta se percató de estas correspondencias en varias ocasiones, pero que no se filtraron a los medios de comunicación para no darle mayor importancia. Diletta lo ignoró durante un tiempo, pero el honor femenino no lo tolera a partir de cierto punto. Demet consiguió meterse en la mente de Can, ahora intenta forzar su corazón, dijo, apuntando directamente a Demet. Tras estas declaraciones de Michele Morrone, las redes sociales se dividieron en dos. Mientras una parte consideró valientes las palabras de Morrone, otra argumentó que se había pasado de la raya. Sin embargo, el debate principal se centró en por qué Morrone hizo ahora estas afirmaciones y con qué propósito. Según algunas fuentes, Michele hizo estas declaraciones tras una reciente tensión personal con Can Yaman. Ambos eran conocidos como amigos sinceros en el pasado, pero la frialdad entre ellos se ha acentuado en los últimos meses. Se dice incluso que algunos proyectos conjuntos se cancelaron por este motivo. Tras estos acontecimientos, las miradas se volvieron hacia Demet Özdemir. Sin embargo, todavía no se ha producido ninguna declaración por parte de la bella actriz. Según su círculo cercano, Demet ha declarado: ya no tengo que responder a acusaciones ridículas. En un entorno en el que todo el mundo habla en su propio beneficio, el silencio dice más, y afirmó que mantendría su silencio. Sin embargo, este silencio no refuta las acusaciones y hace aún más convincentes las palabras de Michele. Porque una parte del público interpretó el silencio de Demet como una aceptación. Can Yaman se vio entre dos fuegos ante estos acontecimientos. Por un lado, Diletta, la mujer que dará a luz a su hijo; por otro, su exmujer Demet, dueña de su corazón desde hace años. En este triángulo, cada movimiento, cada palabra y cada silencio se dibujan con significados diferentes. Las palabras de Michele: Can piensa que ha pagado su deuda de conciencia con Demet, pero en realidad ha sido tomado como rehén emocional, revelan la dimensión psicológica de la situación. La prensa italiana interpretó el arrebato de Morrone no solo como un arrebato individual de ira, sino también como parte de una operación de percepción internacional contra Demet. En particular, el reciente regreso de Demet a series de televisión populares en Turquía y su conversión de nuevo en favorita de los medios de comunicación atrajo a comentaristas que explicaron el arrebato de Michele con celos. Sin embargo, Michele no tiene intención de dar un paso atrás. De hecho, en su última publicación en las redes sociales, incluso desafió diciendo: solo dije la verdad. Si la verdad molesta, no es mi problema, es el suyo.
Mientras aún se espera la declaración que se espera del frente de Demet Özdemir, se afirmó que Diletta Leotta concederá muy pronto una entrevista sobre estas cuestiones. Se espera que Diletta diga que se dio cuenta de esta presión emocional sobre Can y que suspendió su relación por este motivo. También se sugiere que, tras esta declaración, anunciará su decisión sobre hasta qué punto se implicará en la vida de Can después del nacimiento. Mientras la opinión pública está pendiente de las nuevas declaraciones del trío, aún no está claro si las palabras de Michele Morrone son solo una chispa o la mecha de una guerra mayor. Pero una cosa está clara, este triángulo amoroso ha ido más allá de las cuestiones personales y se ha convertido en una guerra psicológica pública. Y las principales armas utilizadas en esta guerra son, las palabras, los silencios y los medios de comunicación. Lo que es aún más interesante es lo siguiente, mientras que el comentario de Michele Morrone de que Demet planea, Can ejecuta, Diletta solo mira, es compartido por miles de personas en las redes sociales. La reacción de Can Yaman a esta frase es motivo de gran curiosidad. Todo el mundo espera una declaración de Can. Sin embargo, por ahora guarda silencio. Si este silencio es una preferencia o una desesperación quedará más claro con los nuevos acontecimientos de los próximos días. Pero si hay algo seguro es lo siguiente, ahora todo el mundo juega sus cartas abiertamente. Y los que van de farol en este juego tienen mucho que perder. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.